Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué bolés? Bienvenidos a Entre Washington y México, este foro en el cual hablamos con personajes que tienen que ver con el acontecer diario y la política entre las dos naciones. En esta ocasión contamos con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien hablará con nosotros sobre la actualidad en la relación bilateral y las relaciones internacionales de México. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, al contrario, gracias Jesús, encantado de saludarte y a quienes nos hacen favor de seguir este programa, esta entrevista. ¿Cuál es la situación en este momento o cómo podríamos presentar el estado de la relación de México y los Estados Unidos en todo el ámbito, tanto migratorio, comercial, como en la lucha con la pandemia y todas las demás aristas que implica la agenda? Yo creo que estamos en un buen momento. Explico por qué. Hay varias causas que vale la pena tener presentes. En primer lugar, se trata de, como pudimos constatar ahora en la cumbre de líderes de América del Norte, en este momento, tanto México como Estados Unidos, agrego aquí a Canadá, tenemos gobiernos con ideas similares sobre muchos aspectos de carácter social o progresista. Esto ayuda muchísimo. ¿A qué me refiero? Que el diálogo que vimos recién en Washington, hay mucha coincidencia en diferentes aspectos. ¿Qué hay que hacer hoy en día? Bueno, hay que buscar que haya igualdad o mayor igualdad en las sociedades. ¿Cómo se puede resolver el tema de la migración? Pues hay que buscar soluciones o oportunidades para las personas de manera que no tengan que migrar forzadamente. ¿Cómo podría trabajarse en materia de seguridad? Pues tiene que ser sobre la base de respeto mutuo y hay que cooperar porque estamos ante un fenómeno muy complejo. Incluso la propia política que presentó el presidente Biden sobre este tema se parece en muchos aspectos a la que ha promovido el presidente López Obrador en México. Entonces, te diría que en síntesis, en esencia, para responder a tu pregunta, estamos en un buen momento porque hay una coincidencia política e ideológica, claro que no en todo, pero en muchos de los aspectos entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. Segunda cosa que yo apuntaría, hay una buena comunicación del presidente Biden y de su gobierno con el presidente López Obrador. Lo pude constatar en la cumbre, no hay como una cumbre para darte cuenta de eso. El gran valor estratégico de la cumbre, además de todo lo que implica, es la relación personal de los mandatarios. Si es buena, si es mala, si se entienden o no se entienden. Yo lo que vi en la cumbre, que por cierto fue un diálogo muy largo entre ellos, entre los dos presidentes, en frente a los equipos de los tres países, fue mucha coincidencia en aspectos sustantivos, como los que acabo de señalar. Entonces, estamos en un buen momento por esa razón. Por otro lado, hay que apuntar la realidad geopolítica que estamos viviendo. Hoy en día hay un renacimiento de la idea de América del Norte por lo que se acaba de vivir en la pandemia. ¿Qué se vivió en la pandemia? Pues que se han dislocado, o seguimos viviendo. Se dislocaron muchas de las cadenas de valor, por eso tenemos inflación hoy en día. Se puso en valor de manera indirecta, se puso sobre la mesa la importancia de tener cadenas de valor integradas en América del Norte, y si me apuras un poquito más, pues en toda América, pero en particular en América del Norte, para reducir la vulnerabilidad frente a circunstancias como la que vivimos ahora con la pandemia. Entonces, ese es otro punto que nos favorece, nos ayuda. Un tercer elemento es que ya está en vigor y funcionando plenamente el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. No se ve en el horizonte ningún riesgo en esa materia, de suerte que tendrías como los tres ingredientes principales que explican por qué es o estamos en un buen momento, los que acabo de describir. Aunque en términos del acuerdo comercial hay cierta inconformidad en el Congreso Federal estadounidense por los compromisos que ellos observan incumple México. ¿Eso cómo se está solucionando? Hay diferentes puntos. Esto surge, particularmente hay una carta que vi de ayer, no sé si a eso te refieres,
Pero esto está en consonancia o al mismo tiempo que México planteó un panel sobre reglas de origen. Para quienes nos escuchan, significa que el que estemos en un buen momento significa que no va a haber diferencias en los intereses de México y Estados Unidos. No, no significa eso. O sea, no estoy diciendo que la buena relación se dé porque no haya ninguna diferencia, porque eso no va a existir. Sería incluso inconveniente para México pensarlo así, porque tenemos diferentes intereses. Pero lo que sí hay es una mesa de común acuerdo, de buena fe y de respeto, de buena comunicación, donde podemos resolver las cosas. Entonces hay una serie de materias. Yo te diría, bueno, México ahorita le preocupa mucho el cambio en las reglas de origen, porque nos puede afectar a la industria automotriz de México. Nos llama la atención este apoyo que le quieren dar a los vehículos eléctricos fabricados en los Estados Unidos para facilitar su compra. Y como esa podría haber otras, igual que ellos tienen algunos elementos de diferentes tipos de sectores con intereses diversos, pero todo tiene una forma de resolverse, o probablemente en reglas de origen nos vamos a ir a un panel y el panel tomará una decisión sobre ese particular y así sobre cada uno de los temas que nos ocupan. Entonces, no quiere decir que no haya diferencias, sino que tienes cómo resolverlas. Está acordado cómo resolver las cosas. Ahora, en materia de seguridad, que es uno de los aspectos que me parece más relevantes en la relación bilateral por lo que está ocurriendo en México, en términos de la violencia y por el número de personas que mueren en Estados Unidos cada 24 horas por sobredosis de drogas sintéticas, y que ha sido uno de los temas fundamentales en las discusiones de la cumbre que se ha realizado sobre el tema. Es interesante preguntar y conocer la respuesta suya, canciller, sobre cómo resolver, por ejemplo, esta insistencia de Washington de que sus agentes actúen libremente en el territorio mexicano, condicionados, lo sabemos muy bien, por leyes de nuestro país, como el que no deben portar armas. Hay 54 agentes de la DEA, por ejemplo, operando en México, que ahora le entregan a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe mensual sobre sus actividades. Pero si le pregunta a cualquier ciudadano de a pie, pues desconfiamos en que los agentes extranjeros, la DEA especialmente, le entregue un reporte de lo que verdaderamente hace en México al gobierno de nuestro país. Bueno, mira, cuando empezó este gobierno ya teníamos en México la presencia de esos agentes, y por esa razón se implementó y se propuso por el Ejecutivo Federal una ley que regula su presencia en México, no solo de la DEA, todos los agentes extranjeros, porque hay agentes extranjeros de otros países. Por ejemplo, los agregados policiales pues, son agentes extranjeros. Así está considerado, no son agentes diplomáticos. Pero bueno, para no desviarme de lo que me estás preguntando, se implementó una legislación que los obliga a informar, es decir, se puso una interpretación mexicana, que vendría a ser una doctrina mexicana, que impone ciertos límites a los tratados y convenciones que tradicionalmente daban a los agentes o miembros o integrantes de embajadas y consulados una especie de inmunidad plena, donde no tenían que informar absolutamente nada. Ahora sí lo tienen que hacer y lo están haciendo. Nosotros podemos monitorear si nos están mintiendo, y de ser así, cuando lleguemos a un grado de que podamos demostrar que nos están mintiendo, pues entonces procedería declararlos personas no gratas o tomar otras medidas. Pero al día de hoy te puedo decir que sí nos están informando, no solo los Estados Unidos, repito, de otros países, claro que no se compara el número, nos están informando cuáles son sus actividades, lo cual creo que por primera vez en México, establecido así por ley hace un año entró en vigor, es algo sumamente importante. Por otro lado, debo decir que México planteó algo muy relevante en el entendimiento bicentenario, que es que México va a tener agentes en los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo se van a formar sus agentes? Bueno, en este momento estamos en el proceso ya de selección. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Tienen que reunir información primordialmente sobre la prioridad de México, que tú bien describiste ahorita en la pregunta. ¿Cuál es? El famoso tráfico de armas, el río de armas en el que vivimos. La legislación mexicana toda prohíbe o casi hace muy difícil que los ciudadanos tengan armas, pero este río de armas pues, hace que la ley
no tenga el impacto que debería de tener. De hecho, es uno de los riesgos principales en nuestro país. A mayor disponibilidad de armas, está esto demostrado en todo el mundo. Entre más armas pones tú a libre acceso de los ciudadanos, más violencia vas a tener. Es una ley física, ¿no? Lógica. Entonces queremos reducir, hay 2 capítulos ahí. Uno, lo que tenemos que hacer los mexicanos para reducir ese río o flujo de armas en nuestra frontera, que son medidas de carácter interno importantísimas, trazabilidad de armas, en fin. Y otra, lo que tiene la parte de corresponsabilidad de los Estados Unidos. Y entonces estos agentes que van a estar en Estados Unidos, que ya convenimos con el gobierno norteamericano, actuarán en el territorio norteamericano observando las mismas normas que deben observar los agentes de ellos acá. Es decir, estaremos en una reciprocidad que no había existido. Me parece que eso es muy importante. Entonces, ¿cuántos agentes serán? A este momento nosotros hemos planteado que sean de 20 a 23 agentes, pero pues muy probablemente en el futuro lleguen a ser más, sobre la base de que sea necesario tener más. Ahora, en un acto de reforzamiento, digamos, para detener el trasiego ilegal de armas, sí, está la demanda que ha interpuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores contra 8 empresas, sí, fabricantes de armamento en los Estados Unidos. Entiendo que es complicado para que nos explique, pero si nos pudiera resumir cuál es la expectativa y cuáles son los siguientes pasos de esta demanda presentada ante la Corte Federal en el estado de Massachusetts. Claro que sí, Jesús, efectivamente presentamos una demanda sobre la base de un criterio que es la negligencia, el principio de negligencia, que tiene que ver con las obligaciones del productor, del fabricante de cualquier producto respecto a sus consumidores o posibles consumidores. Pongo un ejemplo, Volkswagen o General Motors o Chrysler tienen responsabilidades como fabricantes respecto a sus vehículos. Por ejemplo, deben de tener bolsas para cuando se tiene un accidente proteger a las personas, al conductor y a quienes van en el vehículo. Y hay una serie de normas que tienen que observar. Esas normas también tienen ciertos límites de velocidad de las máquinas, porque teóricamente podríamos producir máquinas mucho más rápidas, más allá inclusive de 300 kilómetros por hora. Sin embargo, es muy difícil conseguirlo como un vehículo cualquiera, salvo que quieras comprar algo para carreras de Fórmula 1 y demás. Te preguntarás a qué voy con todo eso. Bueno, todas esas obligaciones establecidas para los fabricantes, poniendo el ejemplo de los vehículos, tienen como objetivo evitar daños a las personas que adquieren esos productos, en este caso, vehículos. Bueno, en el caso de armas ocurre lo mismo, nada más que acá tenemos una cosa que se llama negligencia. Voy a ponerte 2 ejemplos. Uno, Colt, por ejemplo, ha desarrollado toda una línea de pistolas dedicada o cuyo diseño se asemeja al gusto narcotraficante. A ver todas las series de narco, pides fotografías del tipo de armas que los operativos que se hacen contra el narcotráfico se recogen. Muchas tienen o marfil o similitud al marfil para las cachas, tienen una serie de emblemas en oro o en color oro, usan una serie de dibujos. Es donde está la serie Pancho Villa. Entonces, hacen toda una serie que ellos saben que va dirigido a ese sector. Entonces, eso es negligencia. ¿Por qué? Porque están promoviendo armas que van dirigidas a un sector en donde un porcentaje de esas personas que les van a comprar, y ellos ya lo saben, andan en actividades delincuenciales o muy probablemente. Otra es que dificultan la trazabilidad de las armas. Entonces, otro tipo de problemas que vemos en la fabricación. Síntesis, buscamos que los obligue la Corte a dejar de producir ese tipo de armas. Y número 2, a garantizar la plena trazabilidad de todas las armas que producen, que fabrican. Por eso estamos demandando al fabricante y no al distribuidor. Cierro con el caso del vehículo. Estamos viendo que están vendiendo Volkswagens o están vendiendo vehículos General Motors sin bolsas de aire, vamos a suponer, con un sistema de frenos que tiene algún tipo de problema. Pues tenemos que demandar al fabricante, es lo que estamos haciendo exactamente, y aspiramos a que la Corte ganarles el caso y obligarlos a corregir. Muy bien. Ahora, como es breve este espacio de entre Washington y México, sí, quisiera abundar un poco más, pero me gustaría que también nos ayudara a entender otros asuntos de la relación bilateral que están pendientes con Estados Unidos.
Sí. Por ejemplo, el caso de la extradición que ya autorizó una juez en Florida de César Duarte Jaques, el exgobernador de Chihuahua. ¿Cuándo podríamos esperar que llegue este ex político mexicano al territorio nacional? Pues tiene que ser este año, Jesús. Nosotros hemos estado insistiendo muchísimo de la disparidad o asimetría en materia de extradiciones, porque las extradiciones mexicanas, si bien no hemos logrado todas, sí nos la Fiscalía General de la República que se han logrado un gran número de las que ha solicitado Estados Unidos. En cambio, en el caso de este ex gobernador, donde hubo varias denuncias, en fin, ya terminó todo el proceso ahí en Florida, como bien lo mencionas, pues pasa el tiempo y no se da la extradición. Entonces ahí estamos, se hizo una mesa de trabajo, no puedo dar más detalles por razones de los acuerdos firmados con Estados Unidos, pero tenemos una mesa de trabajo con el Departamento de Justicia y del lado de México con la Fiscalía General de la República, y ellos están dándole seguimiento. Pero la esencia de lo que tú estás preguntando, sí estamos exigiendo que haya reciprocidad en materia de extradiciones, porque si no Estados Unidos se va a convertir en un paraíso para todos aquellos que sean perseguidos en México por razones de diferente naturaleza. Ahora, la Fiscalía General de la República, y digo, no, yo sé que es una entidad autónoma, pero sí me gustaría conocer su punto de vista. Acaba de abrir, digamos, un capítulo que aparentemente se había cerrado en la relación bilateral, como es el caso de Rápido y Furioso, que también tiene que ver con armas. Y ahí abre el caso de solicitar el arresto de personajes que incluso ya fueron sentenciados en Estados Unidos, como Joaquín El Chapo Guzmán lo era, y otro, el de Genaro García Luna, que está en espera de juicio en Nueva York, y Cárdenas Palomino, que está detenido por las autoridades mexicanas. Le quería preguntar en este sentido, ¿cómo ve la Secretaría de Relaciones Exteriores destapar nuevamente este caso, que pudiera ser una caja de Pandora y llegar a otros personajes que supieron cómo se manejaba el trasiego orquestado por alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos desde Arizona para México? Vemos con simpatía que la Fiscalía no haya permitido, la Fiscalía General de México, dejar ese expediente sin concluir, porque finalmente se quedó abierto, ¿te acuerdas tú?, durante mucho tiempo como investigación y no se había cerrado. Son de esas cosas que han ocurrido muchas veces, por desgracia, en nuestra historia, de que se abre un asunto y no se llega a una conclusión en la investigación. Entonces, como yo lo veo, y lo pensamos aquí en la Secretaría, en primera instancia es que está bien que no se deje abierto un caso tan relevante, porque resulta que es un asunto mayor, no es un asunto de menor escala. La segunda cuestión, que se hayan presentado este tipo de procedimientos en contra de estas personas, no importa cuál sea su estatus, sino contra aquellos que estén involucrados, porque resulta o se argumenta por parte de la Fiscalía que esas armas terminaron principalmente en manos de la delincuencia organizada, hazme el favor. Entonces, vemos que es relevante y yo lo veo con simpatía que lo hayan hecho así, y ojalá así ocurra en cuanto caso relevante se nos abra en este periodo. Pero nada más para explicar y cerrar en este inciso de Rápido y Furioso, el acuerdo bilateral de extradición para el caso del Chapo, pues no sería recibirlo en vida o solicitarlo en extradición, porque ya México lo envió a los Estados Unidos y fue sentenciado. Pero en el caso de García Luna sí se aplicaría. Una vez que se proceda con el juicio y si es sentenciado, cumpliendo su sentencia sería sacado de Estados Unidos, y ahí es donde México aprovecharía para solicitar su extradición. ¿O estoy en lo incorrecto? Sí, no, estás en lo correcto, sobre todo porque se está presentando por parte de la Fiscalía cuando todavía no hay sentencia, ni siquiera se ha iniciado el juicio en el caso de García Luna. Entonces sí, ahora estás tú señalando. En el de Cárdenas Palomino, entiendo que también el gobierno de Estados Unidos ya solicitó su extradición porque está involucrado en la demanda criminal de Genaro García Luna. ¿Eso también es correcto? No me recuerdo si han solicitado su extradición, de eso no estoy seguro. Pero de todas maneras procedería primero la orden de aprehensión concedida por los jueces a la Fiscalía General de la República. Ahora vamos a un aspecto político que está en boca de todos. La búsqueda de la presidencia de México. La pregunta al secretario de Relaciones Exteriores
Marcelo Ebrard Casaubon es, ¿le gustaría ser presidente de México? Pues mira, eso lo dije yo en una reunión el año pasado. Convoqué a mis más allegados y les dije que no quepa duda que vamos a competir en el año 2024, conforme a las normas que se vayan dando. Pero también tengamos claro que pues faltan 2 años, que es una eternidad en términos de gobierno, y sobre todo, y para terminar esta referencia que te hago, decirles, les dije a mis colegas y compañeros, no nos distraigamos del trabajo que tenemos que hacer en la Cancillería, pensemos todos los días en eso, porque si nos distraemos te va a pasar lo que te sucede en una bicicleta, ¿verdad? Te distraes y te vas a caer de la bicicleta. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es seguir adelante y estar concentrados en nuestro trabajo, pero desde luego que sí voy a estar yo en ese proceso, conforme a las normas que en su momento emita Morena y lo que la ley dice. Ahora, en la relación México-Estados Unidos, ¿se ventila para los próximos meses o digamos un año otra reunión de los presidentes López Obrador y Joe Biden, ya sea en la República? ¿En dónde? ¿En México? Sí, convenimos, ahora que lo mencionas, con motivo de la cumbre que se llevó a cabo, se especificó que la siguiente sería en México, entonces nos tocaría en México, pues supongo yo a fin de año, después de las elecciones, que ya es que en Estados Unidos tienen elecciones y... Las de medio periodo, sí. Y no creo que sea lógico hacerlas antes de ese proceso, seguramente, porque estas cumbres se hacen a fin de año. Más bien, pues como fue esta. ¿Y sería también trilateral, es decir, incluyendo al primer ministro de Canadá? Sí, claro. Sí, está incluido Canadá siempre. Entonces sería una... No hemos fijado una fecha específica ni nada, pero sí se va a llevar a cabo la de este año. ¿No sería una visita de Estado del presidente de Estados Unidos a México o se pueden hacer las dos cosas? Podríamos hacer las dos cosas, pero depende de muchas circunstancias que hoy es difícil. Pero vaya, no hay ningún impedimento para hacerlo. Puedes hacer la visita de Estado y después la cumbre si se quiere, o bien separar ambas conforme sea lo más prudente o aconsejable para los dos países. Ahora, para cerrar esta conversación, canciller, una última pregunta en términos migratorios. Uh-huh. Se sigue mencionando que por las políticas instrumentadas en Estados Unidos y la intervención de cortes, como el programa de Quédate en México, nuestro país le sigue haciendo el trabajo sucio a la Casa Blanca en materia migratoria con la deportación de centroamericanos. ¿Cómo lo podemos poner de una manera que quede más claro? ¿Le hacemos el trabajo sucio a Washington o no? Mucho ha dicho sobre ello, pero a ver, yo creo que aquí habría dos cosas muy rápidas que decir. La primera es que la ley mexicana, independientemente de lo que Estados Unidos diga o piense o no, la ley mexicana obliga al Instituto Nacional de Migración, primero, a que cualquier extranjero que esté en nuestro país, en nuestro territorio, deba registrarse. Y segundo, a que si no tienen solicitud de refugio o de trabajo temporal, etcétera, y solo van de tránsito, el Instituto Nacional de Migración sí puede iniciar los procedimientos para repatriarlos. Esto está en la ley de México, no en la de Estados Unidos, no obedece a un acuerdo bilateral. Así está establecido en la ley. Primeras. Segundas, se dice que le estamos haciendo trabajo sucio, pero si tú ves los números de repatriados de México hacia sus países de origen y ves la caída que hubo, por ejemplo, en 2019 de personas llegando a los Estados Unidos, te vas a dar cuenta que no hay consonancia. ¿Qué quiere decir para quien nos está escuchando? El flujo hacia Estados Unidos ha crecido o decrecido no por lo que México haga en materia de repatriaciones, sino por las propias medidas que Estados Unidos toma. Por ejemplo, implementaron el famoso Quédate en México. ¿Por qué? Porque las personas se les ofrece, fíjate, acaba de haber un accidente trágico en Chiapas. Venía un grupo por primera vez, cuando menos en lo que yo llevo aquí en la Secretaría, por primera vez de República Dominicana. Estuve platicando con el canciller, que es un buen amigo, y con sus autoridades competentes. Ya detuvieron a varias personas. Le están cobrando a los dominicanos $15,000 con la promesa de que van a atravesar Centroamérica, México, llegar a los Estados Unidos y que ahí se van a quedar. ¿Cómo se quedan? Les proponen que pidan asilo.
Pero imagínate tú pedir asilo yendo de la República Dominicana, ¿verdad? Ujú. En fin, piden asilo que porque hay un miedo creíble. Y a los días, según la legislación norteamericana, te tienen que dar permiso de trabajo, sobre todo si vas acompañado de familia, es decir, de menores. Entonces, inclusive te ofrecen que hay menores para que te acompañen. Entonces, esto que te acabo de decir se organiza en función de la expectativa de que si cruzas a Estados Unidos ya te vas a quedar ahí por una norma norteamericana. Entonces, cuando Estados Unidos dice no va a ser así, entonces se modifica el flujo. Cuando Estados Unidos dice sí va a ser así, pues entonces se queda el flujo. Pongo el caso contrario, llegó un grupo de haitianos con la mismos que estaban en Chile y Brasil, no en Haití, y se los llevaron hasta Estados Unidos a la frontera. ¿Te acuerdas que llegaron allá a la frontera? ¿Y Estados Unidos qué hizo? Pues no les permitió que se quedaran en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Pues se redujo tremendamente el flujo de haitianos, no porque México haya repatriado haitianos. De hecho, repatriar gente de Haití no se puede, porque Haití tiene un problema muy serio. Síntesis. México está haciendo lo que su ley dice, pero el flujo de Estados Unidos sube o baja de acuerdo a las decisiones que ellos toman, no lo que México hace o deja de hacer. Eso es en esencia lo que quiero. Y ahí están las evidencias, Jesús, no estoy inventando. Canciller, muchas gracias por su tiempo y por haber platicado con nosotros entre Washington y México, y esperamos contar con usted más adelante. Claro que sí, con todo gusto. Mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Saludos allá en Washington. Hasta luego. Hasta luego. Entre Washington y México. Volvemos. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer, y lo sabemos aquí en Entre Washington y México. Fernanda Álvarez ya está con nosotros. ¿Qué nos vas a poner a leer esta semana, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues qué gusto estar aquí con ustedes otra vez, y les traigo 2 novelones. Uno es una autora italiana que en su momento, cuando fue publicada esta novela, obtuvo varios premios, que se llama Rossella Postorino. Y la novela se titula El banquete de Hitler. Entonces ya te imaginarás, no sé si tú o nuestra audiencia ha escuchado hablar de Margot Wolk, que fue una de estas catadoras de las 10 que asistían a Hitler para probar la comida que le iban a servir 2 horas antes para comprobar que no estuviese envenenada. Entonces esta historia está bajo la voz de Rosa Sauer, que nos habla pues de la hambruna, de la desesperación, pero también de las ganas de vivir en esta gran novela de Rossella Postorino. Es una novela muy disfrutable, que se lee muy rápido y que nos sitúa en un contexto que muchas veces desconocíamos, ¿no? Yo en primera persona, que era la historia de estas catadoras que estuvieron detrás de los posibles asesinatos o envenenamientos que podía sufrir Adolf Hitler. Y nos abre el apetito con algunos de los platillos que presentan, mi querida Fer. La verdad que sí, porque habla de una sopa como de arvejas con mantequilla, y claro, ellas al estar hambrientas porque las tenían esperando hasta que fuese el horario en el cual ellas tenían que comer, pues estas delicias no las probaban, ¿no? Eran castigadas todo el tiempo, salvo para estos manjares que las iban a poner en riesgo su vida finalmente, ¿no? Entonces es muy curioso cómo la autora contrasta justo esta posibilidad de morir versus un festín como el festín de Babette, ¿no? Que son estas delicias y estos manjares que Hitler comía. Eran 5 platillos que él tenía que le daban de comer al día, ¿no? Mientras que ellas tenían que degustar cada una distintos platillos para ver si vivían o morían. ¿Y cuál es la segunda novela que nos tienes y que nos vas a dejar de tarea? Pues la segunda es una de mis autoras favoritas, que es Elena Ferrante. En este caso es La hija oscura, que no sé, pero a lo mejor ya muchos vieron la serie en Netflix de esta novela. Y La hija oscura es una de las primeras novelas que ella publicó y que fueron traducidas también al español, y es la historia de una mujer que se llama Elena, que se va a la playa un poco para disfrutar, un poco para vacacionar, y descubre o conoce a una mujer que se llama Nina y a su hija Elena. Entonces a partir de ahí es esa relación que va construyendo, pues digamos que los personajes de Elena Ferrante nunca son tan inocentes, ¿no? Siempre tienen ese lado oscuro detrás, de ahí un poco también el título de La hija oscura. Pues Lena, este personaje principal y narradora, no siempre va a ser la mujer que ayuda a Nina o que ayuda a la hija o que cría bien a sus propias hijas, sino tiene este lado oscuro que poco a poco iremos develando a lo largo de la lectura, y leer a Elena Ferrante pues siempre es un gustazo. La verdad que es un privilegio tenerla traducida al español.
Por ello, lo más importante es leer y contar en Entre Washington y México con Fernanda Álvarez. Muchas gracias, Fer. A ti, Jesús, muchas gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya está con nosotros Gonzalo Lira Galván y Pucha Play. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Pues les tengo, además del gusto de saludarte como siempre, estaba pensando que tomando en cuenta el personaje ilustre que tuvimos hoy en este espacio, me gustaría hacer un análisis de personajes que, digamos, que buscan o se rozan como con el gran poder, ¿no? No sé qué similitudes me hicieron pensar en eso, pero con estos personajes que aspiran o que alguien más quizá también aspira a que lleguen a obtener un lugar de poder pues bastante mayor. Y para ello, fíjate que quisiera recurrir a la filmografía de este director mexicano, Luis Estrada, que pues para quien no le suene de nombre, Luis Estrada hizo La Ley de Herodes, por ahí también Un Mundo Maravilloso, que a mí es una de las películas que más me gustan de él y quizá una de las menos conocidas dentro de las muchas que tiene. El Infierno creo que es su más famosa, y La Dictadura Perfecta, y creo que todas giran en torno a estos, como a señalar a cómo muchas veces el poder, lo busque o no quien lo quiera o quien lo obtenga, pues termina por no solo corromper, sino también por jugar de una forma pues muy curiosa, en la que o cambia a la persona o la persona tiene que cambiar para obtenerlo, pero cómo va quitándole autenticidad a los personajes y a las personas. Creo que Luis Estrada eso lo ha demostrado a lo largo de todos estos personajes, ¿no? Ya sea porque son personajes que se empoderan dentro del crimen organizado o dentro de la política, ¿no? Pero creo que algo que me gusta mucho de cómo retrata, y creo que también tiene que ver como con la idiosincrasia mexicana, es eso, ¿no? Eso sería en personajes de cine, que es lo que hace Luis Estrada. No sé si tú tengas alguna favorita de Luis Estrada, o si no te gusta, a lo mejor no te gusta, no sé, Jesús, a ver. El Infierno es mi favorita. El Infierno es tu favorita. Dígame la neta, mi Koshi. Sí, creo que además en su momento fue una película muy arrojada y muy valiente, la verdad. Pero fíjate que algo parecido a lo que pasa con los personajes de Luis Estrada, pasa con los personajes de un actor, director y productor cómico estadounidense que se llama Danny McBride. Danny McBride tiene una serie de series que encuentran todas en HBO Max, que giran en torno a personajes que, digamos que son este clásico personaje que son como un pez grande en una alberca chica, pero lejos de la idea de que tiene que saltar a un estanque mayor. No, se quedan ahí porque saben que ahí tienen el control y tienen el poder. Y precisamente platiqué con Danny McBride, que está estrenando, en estos días se estrenó la segunda temporada de su última serie que se llama The Righteous Gemstones, que gira alrededor de una familia de predicadores de televisión, y cómo estos personajes se empoderan en un universo chiquitito, ¿no? En 3 pueblos del sur de Estados Unidos. Y yo le preguntaba por qué le llama la atención retratar a estos personajes. Vamos a ver qué es lo que me contó. Siempre me ha dado risa la gente que se cree importante. Personas con vidas muy básicas, pero que se portan con soberbia ante todos los demás, como si fueran la gran cosa. Con la serie yo quería que fueran personajes en realidad influyentes, aunque fuera en un pequeño mundo, para ver los descalabros en sus caídas, ¿sabes? Además son personajes que creen que el trabajo es lo que los curará y los va a reparar, cuando la realidad es que lo que los va a reparar es un crecimiento personal, porque mi personaje tiene una misión, pero no arregla nada en su propia vida. En realidad complica todo y solo lo hace mucho más difícil. Es un tipo sin un propósito real, que no se ha ganado nada de lo que tiene. Y así es lo que hay en torno al poder, mi querido Gonzalo. Por eso es importante tenerte cada semana entre Washington y México y a Pucha Play. Un abrazo, Gonzalo. Un abrazo, Jesús, que estés muy bien. Ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue
Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.